Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 32. El destino sigue su marcha, parte 1. En la vida, tarde o temprano, todo toma su lugar. Somos víctimas de nuestros propios actos y gozamos los triunfos que cada uno forja con su esfuerzo. Cada decisión que tomamos marca nuestro futuro. La vida sigue, el tiempo corre y nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte en este mundo. Un par de semanas pasaron después de aquella horrorosa escena que marcó un cambio en la vida de la familia Andrei. Las cosas tomaban su lugar y las personas seguían el rumbo de sus vidas, tomando sus propias decisiones. Y ahora llegaba el momento para Steven y Bella Mackenzie, Esther y Candice Andrei. Había llegado el momento de escoger entre esta y su otra vida. Eran dos personas que vivieron lo dulce y lo amargo, lo difícil y lo fácil de dos vidas distintas, el amor de unos padres, la unión completa de una familia, las dificultades de tener un apellido de renombre y la difícil tarea de convivir con aquellos que solo deseaban su puesto en la vida. ¿Cómo continuar? Sus padres también deseaban saberlo. Sus hermanos y primos esperaban por una respuesta. El momento de elegir había llegado. Los Mackenzie habían tocado tierra en busca de sus hijos. Habían sido informados del paradero de los mismos por personas que estaban a cargo del teatro propiedad de Robert Hathaway y que les dijeron la información necesaria. Después de ser autorizados por el mismo director, el viaje había sido algo pesado, pues no habían querido perder tiempo y habían tomado el tren que los llevó hacia Chicago el mismo día de su arribo a New York. No importaba el cansancio, solo querían ver a sus hijos una vez más antes de perderlos para siempre. Buenas tardes, ¿a quién anuncio? Preguntaba la amable mucama que abría la puerta principal de la mansión Andrei en Lakewood. Buenas tardes, somos Frank y Diane Mackenzie. Respondía cortésmente la pareja que entraba con precaución. Deseamos ver al señor William Andrei, por favor. Síganme, los llevaré a la estancia en lo que le anuncio al señor que ya han llegado. La mucama iniciaba su camino sin percatarse de la cara de sorpresa en el rostro de la pareja. ¿Perdón? ¿El señor no se esperaba? Preguntaba Diane curiosa y extrañada. No exactamente, pero hace algunos días nos pidió que estuviéramos al pendiente porque esperaba invitados importantes, y nos dio su apellido. Supongo que el señor sabía que vendrían. Oh, está bien, gracias. Frank tomaba la mano de su esposa y pasaba a la estancia indicada por la joven mucama. ¿Desean algo de tomar? Preguntaba la joven antes de salir. No, esperaremos por el señor. Respondían educadamente. La mucama asintió con la cabeza y haciendo una leve reverencia salió del lugar para dirigirse a la cocina donde Dorothy, ahora ama de llaves, se encontraba. Después de que le comunicaran la noticia, Dorothy salió en busca del señor y enviaba a la joven mucama para que certificara en dónde se encontraban los jóvenes, Esther y Candy, y que avisara discretamente a Anthony para que los mantuviera ocupados en lo que el señor hablaba primero con las visitas. ¿Por qué tan solitaria? El joven rubio y mirada de cielo se acercaba a la joven que sentada en una banca disfrutaba del final del otoño. Solo pensaba. Candy respondía mirándolo y sonriendo ligeramente. Si no me equivoco, tus pensamientos están donde un castaño de ojos azul profundo y que sabe fingir muy bien en los escenarios, por no decir que es un actor de pacotilla que seguramente no te ha escrito, ni te ha llamado, y por eso estás tan melancólica y solitaria, ¿verdad? La miraba sonriendo por el gesto de disgusto que se formó en el rostro de la pecosa. Anthony, sabes perfectamente que es un gran actor y que no finge, actúa.
que es muy distinto. Ah, ok. Y dime, si estás tan orgullosa de las cualidades de tu adorado actor, entonces ¿por qué no deseas leer los diarios? ¿Temes darte cuenta que no es tan maravilloso como tú piensas? ¿O a ver con tus propios ojos que mientras él disfruta de la vida al lado de cuanta mujer se le cruza en el camino, tú sigues aquí pensando y suspirando en espera de que él se acuerde de que te dejó encerrada en una gran mansión y custodiada para que no pudieras seguirle los pasos? Ay, a veces eres un pesado, Anthony. La rubia se ponía de pie molesta por la actitud intrigante de su sobrino. No, ya en serio, Pecosa. ¿Qué esperas para ir tras él? ¿O piensas dejárselo a la multitud de admiradoras que lo esperan al salir del teatro? O peor aún, ¿piensas dejarle el camino libre a Susana Marlowe? Estas últimas palabras detuvieron en seco a la Pecosa, haciéndola girar para enfrentar a Anthony, que sonreía con malicia y le extendía un periódico. Míralo por ti misma. La retaba. El gran regreso a los escenarios de la gran actriz Susana Marlowe ha dejado a más de uno sorprendidos. Desde su accidente hace ya varios años no se había sabido nada de ella, pero hace algunos días que volvió a pisar las tablas y representando precisamente el personaje que marcó su accidente, Julieta. Su desenvolvimiento ha sido magnífico. De hecho, muchos comentan que la rubia actriz pronto borrará el recuerdo de la afamada Bella Mackenzie, de quien no se supo nada después de su misteriosa desaparición. Los rumores son muchos, pero lo que sí es una verdad es que Susie, como la llaman cariñosamente sus amigos y compañeros de teatro, ha vuelto para quedarse. Y, al parecer, los más felices con este regreso son los dueños de la compañía teatral Hathaway, el reconocido actor y director Robert Hathaway, y su socio e indiscutiblemente el mejor actor de todos los tiempos, Terence Granchester. Felicitamos y agradecemos a estos empresarios por devolverle al público la belleza y simpatía de tan hermosa actriz. La nota que parecía al pie de la fotografía de la rubia ojiazul, que sonreía con esplendor, despertó en el corazón de Candy una leve punzada que ella creyó jamás volvería a sentir. Al ver la expresión en el rostro de la Pecosa, Anthony sonrió discretamente. Su objetivo había sido cumplido: despertar a la verdadera Candy. Esto no significa nada, decía la Pecosa tratando de esconder sus verdaderos sentimientos ante su acompañante. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué has arrugado el periódico? Bueno, no podemos negar que a pesar de su incapacidad, Susana siempre ha sido una gran actriz. Es muy bonita y, sobre todo, siempre lucha por lo que quiere. Si no fuera así, no estaría de nuevo en los escenarios. Pero supongo que tienes razón. Terry te ama. Después de todo, se alejó de ella. Y un amor a distancia no siempre es malo. Puede que... Fingía pensar en algo y tocaba su barbilla con uno de sus dedos. No, creo que mejor me voy a buscar a los demás. Necesito a Steer para hacer unos cálculos sobre el porcentaje de las parejas que logran superar un amor a distancia. El rubio ponía sus pies en marcha rápidamente. No quería quedarse a ver las pataletas que seguramente la rubia haría, así que mejor se marchó veloz, pero feliz de haber logrado hacer que Candy reaccionara un poco en su reciente actitud de pacifista abnegada. En un tren que viajaba veloz, alejándose cada vez más de la ciudad de Chicago, Terrence miraba a través de su ventanilla. Ya habían pasado más de 2 semanas desde que se separara de su Pecosa. No había tenido oportunidad de escribirle. Y cuando había intentado llamar antes de dejar la ciudad, no había tenido éxito. Parecía que el destino se empeñaba en separarlos. Dejando escapar un suspiro, trataba de iniciar su fallida carta, pues siempre era interrumpido. Pero quizá esta vez sería la excepción. Terry, disculpa que te moleste, pero estaba detallando la obra y me preguntaba si debía dejar esta escena o mejor quitarla. Susana sonreía alegre mientras ponía sus escritos sobre el cuaderno que Terry mantenía en sus manos. «No te interrumpo, ¿verdad?», preguntaba con inocencia, haciendo caso omiso de la fría mirada que el actor le dirigía. «Susana, ya te he mencionado muchas veces que no podré hacer tu obra. Me voy a retirar apenas termine la gira. Ya todos lo saben.
No tiene caso que sigas perdiendo tu tiempo en un trabajo que no voy a realizar. Pero si tú deseas seguir con eso, es tu decisión. Solo déjame al margen de todo, por favor. Yo ya te di mi punto de vista, así que no tengo nada que agregar. Pero podrías buscar la manera de comunicarte con Candy. Quizá ella tenga un punto de vista distinto al nuestro y eso te ayude más. Terry le devolvía el escrito amablemente a Susana y se ponía de pie caminando hacia la baranda que estaba en el final de la fila de vagones. Parecía que nadie lo dejaría finalizar su urgente carta. Desde el último vagón, Terry volvía a dejar vagar sus pensamientos que, como cada día, se dirigían a una sola persona, a Candy, pero una mano en su hombro volvía a interrumpirlo. De verdad, no lo dejarían siquiera pensar en ella. Marcus, mencionaba cansado y haciendo una clara mueca de fastidio. ¡Uy! ¡Qué humor! Ya ni porque me debes una. Marcus rodaba los ojos siguiendo el juego a Terrence. ¿Qué quieres ahora?, preguntaba con fastidio. Bueno, pues como supongo que no has tenido noticias de tu bella Candy. Sonreía por la combinación de nombres y por el cambio de expresión en el rostro de Terry. ¿Sabes algo de ella?, preguntaba deprisa y sin dejar que Marcus terminara de hablar. Calma, calma. Bien, como te decía, continuaba de manera lenta y mirándose las uñas de sus dedos con fingida arrogancia. Pues no sé si sea de tu interés saber que los padres de Candy, ya están en Lakewood. Llegaron hace un par de días y por lo que me enteré fueron directo para allá. Piensan hablar con Albert. Miraba fijamente a su compañero de tablas esperando la reacción. ¿Crees que ellos...? Terry no terminaba la frase. Creo que vas a tener una difícil decisión. Por otro lado, hay una parte de la historia que aún no sabes. Sin embargo, lo más conveniente para ti sería que Bella se quedara con los Andrei, pues Albert es tu amigo y no habría problema para cortejarla. Pero si los Mackenzie ganan, seguro volverán a Francia, y entonces sí, adiós Candy. Aunque ellos son actores y ellos provienen de familias muy cercanas a la realeza, lo más seguro es que quieran para sus hijos alguien que sea de su nivel social. Un conde, por ejemplo. ¿Sabes? Creo que dejaré los escenarios. Ya es tiempo que me reconcilie con mi familia y regrese a tomar el título que me corresponde. Yo también soy el primogénito, ¿sabías? Creo que lo pensaré. Además, la familia Mackenzie también lo sabe. Marcus sonreía con algo de diversión por las expresiones de Terry, que lo miraba con ganas de asesinarlo. No te atreverás, mencionaba el ojos de mar con advertencia. ¿Quién lo sabe? El destino. El destino. Marcus se daba media vuelta y se dirigía al interior del vagón donde alguien trataba de ocultarse rápidamente para no ser descubierta y que notaran había escuchado toda la conversación. Espera. Terry lo detenía por el hombro. Mencionaste que había una parte de la historia que yo no sabía. ¿A qué te referías? Esperaba la respuesta. Es verdad, por poco lo olvido. Es la tercera y última parte de la familia de Candy. Ya sabes, si Dulcinea y Caroline hacen efectivo su parentesco y reclaman a Candy como su hermana, pues ahí sí la tienes perdida, amigo. Porque, según sé, la condesa de Lampierre, antes de morir, firmó un contrato de matrimonio para la mayor de las mellizas, o sea, Candy. Y en ella se ve obligada a cumplir con la palabra de su madre y casarse con el hijo de un duque. ¿Cómo ves? Marcus sonreía con malicia y diversión. Así que lo mejor para ti sería que ellas no intervengan en cuál es el apellido que debe tomar Candy. ¿Quién lo diría? Creció como una huérfana llevando un apellido inventado por sus protectoras, White. Y ahora se debe estar debatiendo entre 3 importantes apellidos: Andrei, Mackenzie y Lampierre. Me pregunto si debería agregar 1 o 2. ¿Tú qué piensas? Marcus se alejaba dejando a Terry haciendo cuentas y bastante pensativo. No logrará ponerme ansioso. Yo confío en ella y ella ya eligió. Si ella me lo dijo, Granchester. Granchester será su apellido. Sí, solo ese.
Debo hablar con ella lo más pronto posible. Maldición. Maldito Marcus. ¿Por qué tenía que venir a decirme todo eso? Pero, ¿a qué se refería con eso de aumentar 2 apellidos? Marcus. Terry se volvía para ir detrás del actor que lo había ayudado una vez y ahora parecía cobrarle con creces lo que había hecho por él, salvarlo de actuar al lado de Susana. Tiempo atrás. Al escenario. El telón está a punto de levantarse. Robert no quería dar tiempo para escuchar la negativa de Terry. Él ya había decidido que Susana tomara el lugar de Bella, y así sería. La rubia le había comentado que haría si Terry decidiera alejarse de los escenarios a causa de la ausencia de Bella, y como si lo hubiera previsto había ocurrido. Ahora su actor estrella estaba a punto de dejar los escenarios, así que no le quedaba más que usar los viejos y sucios trucos de crear rumores dentro del público, y qué mejor que hacerlo actuar al lado de Susana. Por eso había llamado a la exactriz el día que Terry salió en busca de Bella. Sabía que algo no andaba bien con los sentimientos del actor, y después de que éste volviera con la noticia de que Bella era en realidad Candice Andrei y que dejaría los escenarios, había sido el acabose para Robert, que ya había perdido todo su esfuerzo. Aquella gira había comenzado como un lazo de amistad entre viejos amigos, pero ahora se había convertido en su ruina a causa de la hija de estos. No lo permitiría. Así que había hablado con Susana apenas ésta llegara y ocultando su presencia había logrado que los demás actores se adaptaran a la ex actriz y se prepararan para ayudarle en cualquier momento sobre el escenario. Y claro, todo a espaldas de Terry, pues no quería que sus planes se fueran por tierra. Así se crearían rumores de que Terrence y Susana habían vuelto, y esto provocaría que Candy se alejara nuevamente de Terrence, dejándole como consuelo solo su profesión, la actuación. Solo un pequeño esfuerzo, mantenerlos incomunicados. Bueno, eso no sería difícil, pero no contando con el destino, sus planes habían comenzado mal. ¡Ey! Dime que aún estoy a tiempo. Marcus entraba agitado y terminando de abrochar su traje de Romeo. ¿Qué? Creo que no. Ya estamos a punto de comenzar y tú no estás del todo personificado. Te faltan algunos detalles del traje. No te preocupes. Terrence actuará esta noche. Robert se encaminaba para comenzar la escena. Terrence desde el escenario se había dado cuenta de todo. Nunca pensó que le alegraría ver a Marcus. Debía hablar con él sobre su ausencia y los motivos de éste para ir a Chicago. Pero no teniendo pruebas ni bases para sus sospechas, decidió primero salir de aquel difícil momento y, en ese instante, nadie más que Marcus podría salvarlo de volver a los escenarios al lado de la Marlowe. Él sabía lo que podría provocarse de volver a actuar juntos. Con la única que actuaría en ese papel sería con Karen, su amiga, mas no con Susana. No después de haber actuado al lado de Candy. Así que dándose prisa se bajó de inmediato del escenario y pidió al joven que levantaba el telón que le diera unos minutos, y antes de que Robert pudiera decir nada, él ya se había quitado el traje de Romeo y había completado el atuendo de un sorprendido Marcus que no había podido decir nada ante la rapidez con que actuó Terrence. Listo, ahora a actuar, que ya has tenido suficientes vacaciones. Terrence fingía indiferencia y daba un empujón a Marcus para que subiera al escenario. De reojo vio la expresión de Robert. Esto seguro acarrearía problemas, pero lo que fuera por mantenerse fiel dentro y fuera del escenario a una sola rubia, y por supuesto, con ojos de esmeralda. Aquello había provocado una discusión entre los dos socios, pero Terry había ganado alegando que sería mejor que Marcus hiciera pareja con Susana, y él lo haría con Karen, pues así las cosas estarían mejor niveladas. Como actor debía seguir las órdenes de Robert, pero tenía sus ventajas el ser socio cuando esto convenía. Había logrado convencer a Robert, pero aún no sabía que lo mantendrían alejado de Candy y así crear la duda por medio de los diarios. Esto estaba atrayendo más público, pues ya se comenzaba a rumorar un secreto romance entre los ex compañeros de escena. Faltaba poco para que esto cubriera las primeras planas de los diarios nacionales. Fin del tiempo atrás. La espera había terminado. Albert entraba saludando educadamente a la pareja que esperaba por él.
Detrás de él, una conocida joven lo acompañaba. ¿Dulcinea? Dianey se sorprendía por aquel inesperado encuentro. «Hola, ¿cómo han estado?», respondía la joven con una amable sonrisa. «Buenas tardes, yo soy Albert Andrei. Creo que ya teníamos el gusto de conocernos. Bienvenidos a mi casa». El magnate sonreía a la par de sus palabras. «Perdonen mi reacción, pero es que no me esperaba encontrarte aquí, Dulcinea, y un gusto volver a verlo, señor Andrei». Dianey respondía algo apenada. «No hay de qué preocuparse, señora Mackenzie. Entendemos su actitud. Señor Mackenzie, ¿gustan sentarse?». Albert ofrecía mientras Dorothy entraba con un servicio de té. «¿Está bien té para ustedes o desean algo más?», preguntaba Dulcinea. «No, té está bien», respondía Frank mirando la aprobación de su esposa. «Sé que desean ver a Candy y a Steer. Perdón, para ustedes son Bella y Steven. Ellos no están dentro de la casa en estos momentos, pero ya se les ha mandado a llamar. Solo que creo que primero deberíamos hablar nosotros». El patriarca Andrei tomaba la iniciativa de la conversación. «Tienes razón. Es mejor que nosotros pongamos primero en claro nuestros puntos de vista respecto a lo que creemos mejor para ellos y qué apellido es el que deben conservar». Frank se ponía a la defensiva como una fiera a la que le tratan de quitar sus cachorros, y no pasaba desapercibido para Albert, que buscó la mirada de Dulcinea. Ella también lo había notado. «Entonces creo que lo mejor será que expongamos nuestras historias, pues no podemos decidir lo mejor sin conocer el punto de partida de todo esto». Dulcinea exponía su opinión, misma que fue aceptada por los demás. Varias horas habían pasado desde que la conversación comenzara. Las lágrimas en los ojos de las damas habían aparecido varias veces ante el avance de las diferentes historias. Albert y Frank habían perdido la voz a causa de un nudo que se formaba en sus gargantas, mismo que trataban de disimular y aclarar rápidamente. Las historias eran realmente tristes, sobre todo la de Steer, quien, teniendo unos padres verdaderos, era como si para él y para su hermano nunca hubieran existido. ¿Y qué hablar de la historia de las mellizas separadas por una apariencia física y la historia de un amor incomprendido? Dos seres que sin saberlo habían buscado por la misma persona, tratando de cumplir los deseos de una pareja que no pudo lograr su amor. La comprensión por parte de la pareja Mackenzie no se hizo esperar, pues era notable que su actitud había cambiado y ahora se veían a los ojos sin saber cómo actuar. Sería muy difícil dejar ir a sus hijos, pero más difícil sería separarlos de su verdadera familia. Una familia que los había buscado por años, que habían sufrido centenares de noches pensando en que su ausencia tal vez sería eterna. No, no era fácil, pero con el tiempo tal vez lo superarían. Una dama hacía su anuncio entrando sin llamar y aclarando su garganta para llamar la atención de los entristecidos rostros que estaban reunidos. ¿Por qué discutir sobre un apellido que el corazón no distingue? La sabiduría de la tía abuela se hacía notar. En otros tiempos, tal vez yo sería la primera en discutir sobre el apellido que deberían conservar mis nietos, pero ahora no. Creo que para ellos no existe diferencia entre Andrei, Mackenzie o Lampierre. Los tres son portados por personas que hemos demostrado nuestro amor y nuestro cariño hacia ellos, y estoy segura que a ellos no les importará cuál sea el escrito en un papel. Además, ¿qué habría de malo en que conservaran los tres apellidos? Andrei, el de sus padres, Mackenzie, el de sus segundos padres, y en el caso de mi sobrina, Lampierre, el de su primera madre. Todos igual de importantes para ellos. Así que, ¿por qué hacerlos elegir entre uno u otro? Quizás se escuchará raro, quizá parecerá extraño entre los demás, pero ¿qué más da lo que piensa la gente si lo que realmente importa es lo que nuestra familia siente? Y ahora, todos formamos parte de una gran familia que ha sido unida por dos jóvenes que sin proponérselo nos han dado su cariño y nos han enseñado que en un corazón pueden caber muchísimas personas. Por supuesto que siempre habrá una persona principal y esas no se encuentran entre nosotros ni llevan nuestros apellidos. Una sonrisa aparecía en el envejecido rostro de la matriarca Andrei, y con ello los demás se miraban y sonreían entre sí.
Ella tenía razón. ¿Por qué elegir? Ahora solo restaba que Candy y Steer conocieran nuevos y viejos apellidos. Candy, ¿has pensado qué haremos ahora? Necesitamos buscar a nuestros padres. Steer se acercaba discretamente a la joven que se había unido al grupo después de perseguir a Anthony y encontrarse con ellos al lado del lago. Ahora todos disfrutaban de un atardecer, el último del otoño. Lo sé, y no he dejado de pensar en ellos. No me gustaría dejarlos, pero tampoco quiero dejar a los Andre. Además están también Caroline y Dulcinea. No sé qué hacer, Steer. Realmente no sé qué hacer. La mirada de la joven expresaba su angustia. ¿De qué hablan? Caroline se acercaba y abrazaba a su hermana por la espalda, rodeando su cuello con sus brazos. De nada interesante. La nerviosa voz de Candy la delataba. Hermanita, ¿cuándo entenderás que a mí no puedes engañarme? Sé que hay varias cosas que te angustian, entre ellas Terry, pero sé que no es la única ni la más importante en estos momentos. Él volverá, pero eso ya lo sabes. Ahora, te voy a hacer una pregunta y a ti también, Steven. Remarcaba haciéndoles ver que sabía cuál era su preocupación. ¿Cuántas personas caben en un corazón? ¿Qué? Preguntaban al unísono, atrayendo la atención de los demás que al escucharlo se acercaron para compartir la charla. Sí. ¿Alguien me puede decir cuántas personas caben en un corazón? Caroline extendía su pregunta a los demás que la miraban extrañados. Solo Anthony entendía a dónde iba dirigido todo. Las que tú desees, respondía el rubio ojiazul con seguridad en su respuesta. Así es. Caroline sonreía satisfecha y se abalanzaba sobre el rubio con alegría, abrazándolo. ¡Ey! Aquí estoy presente, no te olvides. Archie se hacía notar y los demás reían por su reclamo. No te preocupes, mi amorcito. Caroline se incorporaba y pellizcaba las mejillas de Archie. Aunque en mi corazón existen muchas personas a las que quiero y aprecio sinceramente, mi amor es todo completo para ti. Le daba un beso fugaz en los labios, haciendo que el ojimiel se sonrojara y provocaba la risa de sus compañeros. Candy y Steer comprendieron lo que Caroline y Anthony les querían decir. Ellos amaban a su familia por igual. Así que, ¿qué importaba un apellido o cualquier situación que se presentara? Ellos no cambiarían sus sentimientos. Sus padres serían siempre sus padres, verdaderos, adoptivos. ¿Cuál era la diferencia? Ellos siempre tendrían un lugar para cada uno dentro de su corazón. Y preocuparse por con cuáles vivirían era absurdo, pues pronto, muy pronto formarían su propia familia, así que tendrían que dividir sus vacaciones y tiempos libres con su gran y numerosa familia. Cornwell Andrei Mackenzie y Andrei Lampierre Mackenzie. Sin embargo, este último cambiaría por completo a uno solo, Granchester, ¿o no? Entre risas de alegría y juegos, los jóvenes volvieron a la mansión. Anthony sabía que ya los esperaban, pero no le preocupaba, pues la mirada de su tía y su primo revelaba que ya tenían una respuesta. Robert, ¿por qué esto ahora? La voz de Terry resonaba en la oficina. No puedes hacerme esto, no ahora. Tú sabes que el contrato ya estaba hecho y además sabes que el dueño del teatro y organizador de la obra a beneficencia es un amigo personal. ¿Por qué lo has cancelado todo? Ya te lo dije. Los actores están cansados ya de este viaje. Hemos tenido éxito, no lo voy a negar. Pero el motivo de recorrer todo el país era por Bella, para que su público la conociera en el escenario. Pero ahora que ya no está, no hay mucho motivo para seguir con una gira tan larga. Además, deberías estar contento. Así terminarás más pronto, y tú podrás correr a los brazos de tu amada actriz enfermera. Robert no podía disimular su molestia. Está bien, eso lo entiendo. Pero ¿por qué tenías que cancelar precisamente Chicago? ¿Por qué no New York? ¿O cualquier otra ciudad? ¿Por qué precisamente Chicago? Porque ya estamos lejos de ahí y no tiene caso regresar. Será mejor terminar en New York. La mayoría de los actores vive ahí, y la compañía Mackenzie podrá tomar su barco de regreso a Europa más rápidamente.
Como ves, es mucho más conveniente. Antes pensabas diferente. Terence bajaba el tono de su voz. Se sentía derrotado por parte de su socio y no entendía el por qué Robert actuaba de esa manera últimamente. Más parecía que quisiera evitar algo o que tenía algo en contra de él o de ella. Antes todo era diferente, Terence. Comenzando por ti. Eras dedicado, perfeccionista, te encargabas hasta del último detalle para que todo saliera tal y como tú querías. Y ahora muy apenas si le prestas atención a tu participación. Pareciera que buscas la manera de alejarte bajo cualquier pretexto. Incluso ya has decidido retirarte. Tú también cambias de opinión drásticamente. Robert enfrentaba a su socio claramente. ¿Y qué decir de Bella? Inició entregada y luchando por su nombre, orgullosa de que su apellido apareciera en las marquesinas. ¿Y ahora qué? Solo porque es una de las herederas más importantes del país, ha decidido que ser actriz es vergonzoso. No necesitas decírmelo. Conozco muy bien a esas familias de abolengo. Los papeles se están repitiendo. Nuevamente un Granchester está destruyendo la compañía de mis padres. ¿De qué estás hablando, Robert? ¿De qué? ¿De qué? De los apellidos, del deber, de lo que ha rodeado a tu familia siempre. Si tan solo Eleanor no hubiera salido aquella mañana, todo sería diferente. Robert se dejaba caer pesadamente en su sillón detrás de su escritorio y con sus manos cubría su rostro que comenzaba a dejar notar la amargura que había enterrado en su corazón por tantos años. ¿Qué tiene que ver mi madre y el apellido de mi padre en todo esto? Terry lo miraba desafiante y con mirada severa. Todo. Tiene que ver todo con ellos. Con el hombre que no solo me robó a la mujer que más he amado en toda mi vida, el mismo que arruinó a mi padre al llevarse su actriz principal en medio de una gira prometiéndole un matrimonio. ¿Y para qué? Para después abandonarla en el nombre del deber y la responsabilidad que tenía con su padre. La mantuvo como su amante en secreto, y se atrevió a dudar que el hijo que ella llevaba en sus entrañas era de él. ¿Y qué pasó conmigo? Pues el estúpido de Robert siguió al lado de Eleanor. A mí no me importó que mi padre se hubiera arruinado, que mi apellido se viera manchado por estar al lado de una mujer que esperaba el hijo de otro. Las penas y las pérdidas llevaron a mi padre a la tumba, y yo juré que haría que la compañía Hathaway se recuperara, y fuera la mejor y más grande. Se lo juré a mi padre y a mí mismo, pero sobre todo por ella, porque esta sería la compañía que le daría sus más grandes logros, y así fue. Eleanor volvió a los escenarios después de que tu padre la abandonara y de que te hubiera dado la vida. Se convirtió en la actriz más reconocida a lo largo y ancho del país y de Europa, pero nunca olvidó el amor de Richard Granchester, que apareció nuevamente solo para robarle a su hijo, y gracias a él, Eleanor se retiró nuevamente de los escenarios definitivamente, abandonándome por segunda vez, y sin importarle nada del pasado tan doloroso que vivió, vuelve al lado de él, de un Granchester. Y ahora, nuevamente un hombre con ese apellido está a punto de abandonarme para seguir a una mujer por amor, y la cual no puede ser actriz porque su importante apellido no se lo permite, y que también abandonó la compañía a mitad de una gira sin importarle los problemas que esto acarrearía. Por eso busqué a alguien que sí me responderá y que no me abandonará. Susana, que a pesar de todo sigue siendo la mujer profesional que conocí desde el primer día que llegó a mi puerta pidiendo una oportunidad, y a la cual sí le importa el teatro. La historia revelada dejó a Terry sin palabras. Jamás se hubiera imaginado que su padre tuviera tanto que ver con la historia de Robert. Ahora entendía la actitud y la amargura del que fuera su socio. ¿Qué hacer? Se sentía más confundido, sin palabras para seguir con aquella discusión. Terence salió de la oficina sin percatarse de que unos ojos azules lo observaban y que la dueña de los mismos había escuchado todo. Ella sí sabía qué hacer, así que decidida salió de inmediato en busca de ayuda. Continuará.